vez empezamos a tratar de implementar estos ahorradores de combustible, nos dimos cuenta que los dueños de las transportistas básicamente nos decían, pues es que no me interesa por el momento ahorrar combustible, me interesa protegerlo, me interesa que no me roben el combustible. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado al transporte, la logística, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo conozco pero no a fondo. La verdad es que todos los transportistas tenemos ciertas dudas conforme al tema de la extracción de combustible. Un tema muy importante en nuestro país, un tema que definitivamente hace a veces la diferencia del negocio, y por eso voy a hablar hoy con un especialista, con una persona que conoce perfectamente bien el tema y ha desarrollado soluciones. Del otro lado de la línea tengo a Jonathan Vega. Él es el director y el fundador de una empresa llamada Segamex, y también, bueno, lo conocen también muchas veces por su eslogan, que es Tanque Seguro, y lo tengo del otro lado de la línea. Jonathan, gracias por estar aquí en Transpodcast hoy. ¿Qué tal, Clemente? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con lo interesante, Jonathan. Mira, yo siempre he sido de la idea de que lo primero y lo más importante es que la gente sepa qué es lo que ustedes desarrollan, pero en base a la experiencia. Dime cómo empezaste el tema del desarrollar, o cómo iniciaste en el mundo de cómo armar dispositivos que eviten la extracción de combustible. Claro que sí. Pues mira, inicialmente yo inicio mi carrera en el mundo del transporte porque me invitan a formar parte de un equipo de ventas de una empresa que vendía ahorradores de combustible, ¿sí? Una vez empezamos a tratar de implementar estos ahorradores de combustible, nos dimos cuenta que los dueños de las transportistas básicamente nos decían, pues es que no me interesa por el momento ahorrar combustible, me interesa protegerlo, me interesa que no me roben el combustible, ¿sí? Entonces nos dimos a la tarea de buscar soluciones y empezamos a desarrollar nuestras propias soluciones, pues un poquito en base a prueba y error, para poder llegar a un dispositivo que al final nos daba unos excelentes resultados, y fue así como salimos al mercado. Ok, a ver, como es un podcast, tenemos que ser como muy imaginativos a la hora de especificar qué es los dispositivos de antiextracción de combustible. Voy a empezar con esto y tú me vas corrigiendo. El depósito principal del combustible, pues sabemos que es el tanque, y de ahí pues van las líneas que van hacia el motor, hacia los inyectores, y también van otras a lo que le llaman el retro. Explícale a una persona que no sabe tanto de cómo funciona este ciclo y este flujo de combustible de diésel específicamente, cómo funciona en un vehículo, un motor a diésel. Pues mira, principalmente en los motores a diésel, la parte fundamental es la boca del tanque, que es por donde cargamos combustible, y es la parte pues más expuesta, ya que el fabricante le pone su tapón, pero muchas veces no trae ninguna protección o alguna llave, ¿sí? Entonces nosotros empezamos por proteger esta parte, y después de aquí irnos a otros puntos vulnerables de muy fácil acceso, como lo son el repartidor, el desfogue, el respirador del tanque. Este es un aditamento que le usan para hacer los desfogues de los vapores, y entonces se puede desenroscar muy fácilmente, y por ahí introducir también una manguera. Entonces también esto se protege. Después de aquí vamos a los drenes del tanque, que están en la parte de abajo, los podemos retirar y por ahí sale combustible. Una vez sellados también los drenes, vamos a las líneas de inyección del diésel, que corren hacia de tanque a tanque y hacia el motor de la unidad, ¿sí? Se sellan también los retornos, los filtros, se ajustan los filtros con una etiqueta que es de alta resistencia y que tiene un adhesivo especial para que no se pueda remover, ¿sabes? Como algunos productos que traen sello de garantía, para que no los puedas
exactamente la función de la etiqueta, y también se sellan las líneas de acceso, las líneas de ingreso del combustible al filtro y las de retorno. Después de aquí nos vamos directamente a la bomba del motor, en la línea de ingreso, en el retorno, y todas las válvulas que son para desfogar la presión, los purgadores, también se sellan para que no puedan tener acceso a estas conexiones. Oye, a ver, mitos y realidades de este tema. ¿Esto lo inventamos en México? ¿Es un invento mexicano? ¿Lo has visto en otros países? Sé que el tema de la extracción de combustible no es privativo de México, pasa en otras partes del mundo, pero hemos sido el país que ha desarrollado un sistema anti-extracción. ¿Cómo has visto tú? ¿Has hecho un benchmarking con otros países? Sí, mira, yo este producto tengo conocimiento de él en Inglaterra. En el Reino Unido allá hay un dispositivo que funciona para la boca del tanque. Solamente que en diferentes partes del mundo la demanda es diferente, ¿no? Allá el robo de combustible ocurre más por un tercero, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros acá en México fue adaptarlo a la necesidad del transportista mexicano. Acá el mismo, muchas veces, donde te paras a dormir, donde te paras a comer, y algunas veces también hasta algunas malas costumbres que tienen los operadores, pues bueno, sabes que en México todo es muy diferente, ¿no? Entonces lo adaptamos a la necesidad del transporte mexicano, y es como nace así la versión mexicana de esto, ¿no? Claro, no, y tiene que ser como que toda blindada, ¿no? Oye, platícame de algo que luego de repente yo lo he visto, que es esta famosa como válvula check. Yo entiendo esto en hidráulica como algo que evita el regreso. Tú has desarrollado, ya tienes hasta las patentes en este tema. Platícanos un poquito más al respecto. Pues sí, mira, logramos conseguir un par de patentes aquí en México y se están tramitando las patentes de Centroamérica. Esta válvula funciona como una válvula, exactamente como una válvula antirretorno, y sobre todo que cuando el tanque va llegando a su máxima capacidad, como lo indica el fabricante, que debe ser el 95%, con la altura y lo largo que le damos al dispositivo, podemos jugar con este flujo para que cierre automáticamente cuando esté en el 95%. Con eso nosotros prevenimos derrames de combustible, sobrellenados de los tanques, que eso se traduce en desperdicio de combustible, ya que por el desfogue lo va a saltar, ¿no? Entonces, básicamente para eso es esta válvula, y pues sí, ya tenemos ya un buen ratito trabajando con esas patentes y nos han funcionado hasta ahorita pues, muy bien. Oye, a ver, bueno, vamos a verlo como desde el punto de vista del transportista. El transportista, obviamente, y eso es algo que sabemos, pues lidiamos con este tema de la extracción de combustible, y yo siento que a veces, Jonathan, ya es un tema más cultural que otra cosa, porque, pues, lo voy a decir tal cual, el operador no lo hace más que por el hecho de que pues a lo mejor muchas veces no trae el efectivo para desayunar en la cachimba o para algunas cuestiones. También esto, y ahí quiero que me expliques un poquito más cómo trabajas de la mano con tus clientes, porque habrá quien te pueda llegar a decir, es que sabes que si yo empiezo a blindar el sistema de combustible de mi flota, pues a lo mejor los operadores se van a espantar y se van a ir. ¿Cómo empezarle a decir al transportista, Jonathan, que lo que tienen que hacer es redituarle al operador a través de los rendimientos, de la mejora del combustible? A final de cuentas, para el transportista no es buen negocio que le drenen el tanque, porque además el operador va a vender este combustible mucho más barato que como lo compra el transportista. Es decir, tampoco es como que lo que le saquen de litros lo multiplicas ahorita que estamos como a 22, 23 y es lo que le entra al operador. ¿Qué prácticas también, qué educación, qué acompañamiento tienes que hacer con el transportista con la intención de que esto no le vaya a generar un problema pues de falta de operadores o asustarlos o de alguna otra manera? Porque hay gente que lo hace pues de la noche a la mañana. Entiendo que en la zona en la que tú estás, que es Monterrey, existe ya una cultura mucho más abocada a premiar al operador con los buenos rendimientos, y entonces ya no le asusta tanto el tema de que el sistema esté blindado. Platícanos de esto, por favor.
Sí, claro, pues mira, en inicio, cuando empezábamos a ofrecer nuestro producto, sí había ciertos temas, como, bueno, es que voy a implementar esto y se me van a empezar ahora a perder las llantas, me va a dañar la unidad. Entonces, nos dimos a la tarea de desarrollar una serie de asesorías que las hacen nuestros ejecutivos directamente con cada uno de nuestros clientes, que es, como lo decías tú, ver un tema de incentivos y ver un tema de los recorridos, ver un tema de que él esté con unas condiciones óptimas de trabajo, para que a la hora de proteger el combustible esto pueda hacerlo, generar la rentabilidad que estamos buscando. ¿Sí? Y básicamente es eso, buscar la asesoría y el acercamiento con una supervisión constante de nuestro dispositivo, pero a su vez también con una tabla de rendimientos y con una serie de incentivos para que podamos estar ahora sí que transformando esta cultura, porque como lo decías, esto es más un tema ya cultural, ¿no? El quien fue transportista, el abuelo tenía una buena práctica, el padre tiene la práctica y siguen por ahí, ¿no? Entonces es transformar lo que se está viviendo día a día por medio de estos mecanismos y por medio de incentivos que a la larga nos generan mejores beneficios. Ahora, Jonathan, lo más importante de todo es que este negocio del autotransporte carga pues tiene que ser un ganar-ganar. Yo entiendo que si al operador, además de que no le pagan así que lo que necesita para subsistir, y le complican los comprobantes y además le tardan en pagar la liquidación, pues también es una situación complicada para ellos. Yo creo que también esto tiene que ir muy de la mano con que si quieres conservar a los operadores, pues tienes que ser muy, muy, muy recíproco con el trabajo que ellos hacen, que la verdad es muy complicado, ¿no? Sí, y una vez ya implementando estos dispositivos también el operador entiende que no nada más es por temas de la extracción o de la ordeña, sino es también por la protección contra un tercero. El operador ya puede estar más tranquilo de que su combustible, muchas veces les ha pasado. Ellos van por la carretera y les saquean los tanques y no es culpa de ellos. Hay también gente externa que está haciendo esto y entonces pues esto también funciona como una protección para esto. Claro, por supuesto, esto es también para que no le roben el combustible y luego digan que se lo robó él. Ahora, ¿qué tan complicada es la instalación, Jonathan? O sea, cuando una persona llega con todo un sistema, pues más o menos ya tienes contabilizado, pues cuántos tanques tiene la unidad, cuánto vas a necesitar, pues de equipo, de sellos, más o menos qué promedio de tiempo tiene la instalación de un equipo anti-extracción, así de punta a punta, completito, con el paquete más completo. Sí, nos estamos llevando ahorita entre 45 minutos a una hora por unidad. ¿Sí? Esto es una unidad de 3 tanques. ¿Sí? Si es de 2 tanques, igual nos llevamos los 45 minutos, pero alrededor andamos en esto, entre 45 y una hora por unidad. Y por ejemplo, en el caso de qué tan invasivo es, por ejemplo, pues yo he visto y he instalado algunas veces en mi propia flota estos famosos sensores ultrasónicos. El sensor ultrasónico, que es la famosa varilla, es la que se instala dentro del tanque de combustible y pues a través de un sensor, que es todo la varilla, pues va midiendo volumétricamente cómo está el combustible y cuánto le bajó, etcétera, etcétera. Pero tiene un pequeño problema que yo he visto, que es que perforas el tanque. Tienes que perforar el tanque para hacer llegar la varilla y luego dejar el cabezal por afuera. En el caso de este tipo de esquemas de equipos anti-extracción, ¿qué tan invasivo, qué tanto afectas al tanque original? ¿Qué hay? ¿Qué mueves de lo que es original de la unidad? Pues mira, nosotros de lo que es original no afectamos absolutamente nada, solamente cubrimos, aislamos las tuercas de conexión entre manguera y manguera para que no puedan desenroscarlas, y en lo que es la boca del tanque, nuestro sistema va enroscado en la cuerda original del tanque y el tapón funciona sobre nuestro dispositivo totalmente igual que como funcionaba en el tanque original. Y en el tema de qué tanta vida útil tiene un equipo, una persona que acaba de comprar su unidad, va, te cotiza, te hace una agenda de instalación, llega, lo ponen, ¿qué tanto afecta, qué tanto tiempo dura el equipo? También supongo que tiene mucho que ver y depende de si lo trataron de violar.
¿Cada cuándo es recomendable revisarlo para ver si tienes que hacer algunas modificaciones? Pues estoy pensando como cualquier otra cosa que tiene que estarse revisando para generarle un mantenimiento y que no tenga vulnerabilidad. ¿Cómo funciona eso, Jonathan? Pues mira, una vez que se programa la instalación, una vez instalado el producto, está diseñado para durar la vida útil del bien. ¿Sí? Pero de ahí partimos. Si lo intentan manipular, pues bueno, quizás tengan que hacer reparaciones, y esto se recomienda de dos formas. Pueden ser periódicas, pueden ser una vez por mes. Nosotros tenemos muchas rutas que salen a nivel nacional y entonces agendamos para que los costes de estas revisiones sean mínimos. Y una vez que llegamos a hacer la revisión, se levanta una hoja de reporte por cada unidad y se repara para dejar en óptimas condiciones el sistema. Y la otra existe con una tabla de rendimientos. Tú tienes unos rendimientos, cuando nosotros te damos la asesoría y implementamos los sistemas, esa tabla de rendimientos empieza a trabajar de una manera óptima. Cuando una unidad baja de rendimiento, regularmente los capacitamos para que hagan una inspección visual. Si no encuentran algo movido o algo manipulado, entonces así nos llaman y acude una cuadrilla de nuestros técnicos a revisar la unidad para verificar qué fue lo que salió mal, por qué otra vez está dando malos rendimientos de esta unidad. Encontramos algún desperfecto, reparamos y otra vez. Esto es un estilo y afloja, ¿no? Oye, no quiero darle ideas a los operadores que les gusta agarrar mucho el combustible, pero de lo que sabemos generalmente cuando no tienen un sistema anti-extracción es que la mayor cantidad de combustible se le extrae a través de lo que le llaman el retro, que es la manguera que regresa el combustible que no se utilizó dentro de los inyectores, en los pistones. ¿Cómo la blindan? ¿Cómo hacen este tipo de...? En el caso, digo, de la válvula, pues me queda claro, digo, lo he visto en los equipos, pero en el caso de cómo blindan en las mangueras, cómo hacen este tipo de sello en la conexión, ¿cómo es? ¿Cómo lo podrías explicar? Pues mira, básicamente es un sello hexagonal, igual que la tuerca, que une la conexión. Este va relleno de una resina epóxica que se cristaliza. El sello, una vez que se cierra, funciona como un precinto, ya no se puede abrir a menos de que la bóveda que tiene de cerradura sea destruida. Y una vez que si lo intentan abrir, la bóveda se destruye y es imposible volverlo a reinstalar. Entonces, este sello fue diseñado especialmente para esta función. ¿Sí? Se mandaron a hacer moldes y troqueles para poder adaptar estos sellos y lo fabricamos nosotros mismos acá en nuestra planta. Oye, ¿qué pasa cuando vas y tocas la puerta de un transportista? Que habemos muchos que decimos, no, mira, yo no lo necesito, yo estoy bien, pero bueno, hazme una prueba, voy a ver si se lo voy poniendo a los operadores que tengo ciertas dudas. Generalmente contratan para la flota completa o usan un pequeño número como flota de control. ¿Cómo ha sido ese approach cuando tú llegas con un nuevo cliente y te dice, sabes que a lo mejor no todo de un jalón, pero déjame hacer una prueba? ¿Qué hacen en ese tipo de test, en esas pruebas? Pues mira, inicialmente nos tocaba así, o sea, vamos con el cliente y el cliente mostraba un poquito de interés, pero decía, híjole, es que fíjate que yo no lo ocupo, que a mí no me roban, o ciertas situaciones, ¿no? Exactamente. Finalmente se convencía y decía, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a correr una prueba con 5 unidades o con 3. Llegaban los resultados y veían ellos el ahorro de combustible y decían, oye, ¿sabes qué? Mándame para otros 5. Y después de ahí ya no paramos. Al día de hoy ya es un poquito más sencillo, como ya hay mucho más conocimiento de estos dispositivos. La marca ya tiene 10 años en el mercado, ya trabajamos mucho en base a que nos llama el cliente y nos dice, oye, mira, un compañero transportista que se llama tal, me pasó su número, me recomendó con ustedes, por favor, me pueden visitar. Y ahora sí nos han tocado clientes que estaban de 40, 50 sin aún conocerlos, porque ya tienen la experiencia de otra persona que les compartió los buenos resultados. Bueno, es que esa es la mejor publicidad, pero también luego pasa, y lo he dicho muchas veces, que cuando como transportista te funciona algo,
híjole, es como el arma secreta, ¿no? No la quieres soltar porque dices, esta es una diferenciación. Ahora, se ve físicamente, ¿no? O sea, tú ves un equipo de anti-extracción en una unidad y es visualmente lógico que se alcanza a ver los sellos y el cómo resalta un poco más la boca del tanque. ¿Sí es muy visible cuando tienen este tipo de sistemas? Sí, es totalmente visible, y por eso mismo las inspecciones también, de si algo está movido o algo está manipulado, es también muy fácil de detectar. Ahora, eso es muy bien, porque si te das cuenta exactamente cuando pasa este tipo de circunstancias. Ahora, ¿a qué tipo de equipo se le puede meter? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, pues obviamente tractocamión quinta rueda, supongo que al Torton, al Rabón, pero ya también a algunos tanques un poco más pequeños, un poco más complicados. ¿Qué pasa con esas flotas ligeras que luego son pues camionetas de reparto? ¿Tienes un producto para este tipo de flotas? Sí, tenemos desde equipos de reparto, camionetas tipo estaquitas, 3.5, todo lo que lleve combustible lo podemos fabricar el equipo. Finalmente tenemos ya casi la mayoría de los modelos adaptados de fábrica, pero también tenemos la planta acá en Monterrey y podemos fabricar para cualquier tipo de unidad. Ya ves que a veces que haya alguna modificación, oye, sabes que tengo una flota, pero toda mi flota yo le puse un tanque extra y la boca del tanque yo se la fabriqué. Bueno, pues además es un poquito más difícil porque hay que fabricar previamente la pieza, pero se puede hacer. O sea, todo lo que traiga un tanque se le puede meter una válvula anti-extracción, se le puede sellar las mangueras, todo lo que tenga absolutamente pues manera de poderse extraer. Ahora, vamos, yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que viene, con lo que estamos buscando como transportistas, que es tratar de empatar toda la información. Dentro de tu empresa hay una área de postventa que le empiece a dar seguimiento al transportista como para darse cuenta de qué tan rápido está empezando a tener los ahorros y bueno, pues que esto también vaya en función al negocio. Supongo que mucho de lo más importante en tu negocio es hacer las primeras instalaciones bien, que se note el resultado, porque pues eso te va a dar pie a que lo hagan más rápido, ¿no? ¿Tú has calculado más o menos como cuánto le puedes ahorrar? Vamos a hacer un ejemplo así muy charro. Una persona que tiene una flota de transporte, vamos a hablar camión por camión, mismas rutas, mismo modelo, y uno tiene un sistema anti-extracción y el otro no tiene, porque obviamente pues le pueden bajar 2, 3 cubetitas. En términos de un mes o un año, ¿cuánto en dinero constituye el no tenerlo o el tener este tipo de sistemas? Pues mira, a mí me ha tocado platicar con gente del transporte donde ya hay confianza y les digo a estos clientes, oye, pues mira, partiendo de la base de que descarguen 50 litros por semana, 50 por semana, por 4 semanas se vienen alrededor de 200 litros al mes, por 22 pesos, estamos hablando de 4,400 pesos mensuales por unidad, mensuales. Y esta misma gente me dice, 50 por semana es poco, y si no, dan más de una vuelta en la semana y a veces son 2 cubetas por solo 80. Entonces, ya es cada quien, pero si nos vamos bajitos, 4,500 pesos mensuales, eso es un buen número de ahorro. 4,500 pesos mensuales, no, y yo creo que te fuiste así a los pies, ¿eh? Bajo, sí, bajo. Tengo clientes que me han dicho que no, números súper arriba, ¿no? Un cliente, tuvimos un evento que nos invitó como proveedor distinguido porque le hemos ahorrado durante un año alrededor de 16,000 litros, pero es una flota un poco más grande. Ahora, se da también una situación, ¿no? Porque, Jonathan, muchas veces hemos tenido que, como logística, tener que adaptar sistemas para la realidad que existe pues en el mundo del transporte, la extracción, etcétera, etcétera. Me estoy imaginando una situación. A nosotros nos pasa mucho que no puedes decirle a un operador, voy a poner un ejemplo, bájate de ese camión y agarra este otro y llévatelo.
Y entonces ahí hay un problema porque generalmente lo que tenemos que estar haciendo son cortes de combustible, porque te va a decir el operador, no, ¿sabe qué? A mí me lo entrega lleno para que se lo entregue lleno. Y a final de cuentas no dejan ser estos costos. Yo veo mucha utilidad, por ejemplo, en este tipo de dispositivos, para que haya la confianza de que le digas a un operador, ¿sabes qué? Agarra cualquier camión o agarra este, y no importa, de todas maneras sabes perfectamente que el combustible no sale del tanque. Entonces te ayuda mucho a tener también esa flexibilidad logística, pues por ejemplo, no tanto en los tractocamiones en una empresa de transporte, pero por ejemplo en unas flotas de camionetas, en donde sí todos los días en la mañana no tienen asignada una camioneta y les das una nueva, pues existe esa flexibilidad de poder agarrar cualquier unidad, porque pues los combustibles están plenamente garantizados, que están sellados ahí, ¿no? Es correcto. Entonces puede venir cualquier operador con cualquier camioneta del día con la seguridad de que el combustible va a estar dentro de la unidad. Y así ya evitas ese tipo de circunstancias. Ahora, vámonos, y no quiero que digas precios exactos, yo quiero saber más o menos, porque la gente que escucha este podcast, Jonathan, pues obviamente ya a esta altura de la plática está pensando, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Yo sé que si das un precio aquí, pues puede cambiar, porque pues obviamente materiales cambian, pero más o menos para que se dé cuenta una persona hoy sobre cuánto anda la inversión de un equipo de pues anti-extracción, sobre cuánto un mínimo, un máximo, dependiendo también de los insumos y si es que cobras la instalación, si es más lejos. ¿Cómo haces esto de cotizar? Mira, en el mundo del transporte la mayoría utiliza 1, 2 o 3 tanques. Entonces nuestros sistemas, dependiendo de la marca, modelo, van desde los 4,500 pesos de un tanque hasta los 9,500 pesos de 3 tanques. Uh-huh. Entonces ya en base a esto y sabiendo qué marcas son, qué tipo de tanque es, qué tipo de boca es, ya se le puede dar una cotización más acertada. Y también que tanto lo quieren blindar. ¿Tienes niveles? Por ejemplo, hay gente que te dice, no, mí dame el paquete básico y hay algo un poco más arriba del paquete básico y hay algo todavía más arriba. ¿Hay niveles de seguridad, de anti-extracción? Sí, existe poner los dispositivos en las bocas de tanques, pero sí la verdad es que nuestros ejecutivos hacen la labor de que sea el sistema completo. ¿Por qué? Porque con esto nos podemos asegurar de que el combustible va a estar totalmente resguardado, no nada más por la boca del tanque, sino por cualquier otro lado o conexión que sea vulnerable al combustible, va a estar resguardado el combustible, ¿no? Entonces siempre les hacemos la observación de que traten de que sea el sistema completo. Oye, y a ver, ya casi por último, cuando una persona, bueno, pues todos los equipos hay que utilizarlos y luego ya darles segunda mano. Cuando ya tienes el equipo, los tanques y todo, hay quien te pide quitarlos o es más fácil venderlos, son un plus dentro de la unidad seminueva que te dicen, bueno, y además tiene un sistema anti-extracción. ¿Generalmente se venden así o cómo funciona eso cuando ya la unidad, pues así que ya la vas a vender? Sí, generalmente se va con el sistema instalado, ya que nosotros para retirarlo es mucho más trabajo que se quede en la unidad. Entonces se le agrega como un plus, como algo extra de equipamiento en la unidad y ahí puede recuperar su inversión, al igual que cuando compre una unidad nueva hay que instalar un dispositivo totalmente nuevo. Sí, porque la recomendación es que el equipo se instale una sola vez, no se desinstale para instalar en otro lado. Digo, supongo que tiene esa lógica porque estás haciendo pues un blindaje. A final de cuentas dices que son, por ejemplo, en el caso de las zonas en donde están pues selladas las mangueras epóxicamente, pues entonces ahí sí no puedes hacer ningún tipo de movimiento. Es un plus que tiene la unidad. Ahora, ya por último, mi estimado Jonathan, yo sí considero que en un futuro podría ser interesante ver si este tipo de equipos ya salen a veces de línea. ¿Has tenido por ahí alguna pues algún acercamiento con alguna, pues si no la armadora, alguna distribuidora? Yo he visto que eso ha pasado últimamente con el tema de, por ejemplo, los aires acondicionados que van por la parte de atrás del camarote o otras partes, otros accesorios que ya vinieran directamente, pues no de fábrica, pero a lo mejor sí de distribuidor. ¿Hay un interés por parte de las distribuidoras de vender este tipo de equipo ya al consumidor final? Sí, ya tenemos ahí pláticas, ya instalamos en algunas concesionarias
instalamos directamente de fábrica, nuestro cliente se lo pide al concesionario, el concesionario nos contacta, muchas veces también nosotros contactamos al concesionario porque queremos tener ese acercamiento y tenemos pláticas con unos y con otros ya trabajamos directamente en algunas ciudades. Y bueno, ahora sí que la pregunta obligada es, ¿en toda la República trabajan? ¿Cómo lo hacen? ¿Mandan técnicos? ¿Tienen oficinas regionales? ¿Cómo funciona esto? Sí, actualmente tenemos la base acá en Monterrey y tenemos personal en Guadalajara, en Puebla, en México, en Colima, en Tijuana y en Mexicali. Ya, y ya de ahí los mueven. Exacto, y casi todo el centro del país se maneja con la gente, por ejemplo, de Guadalajara, de Puebla, de México. En la parte esta del norte, pues ya lo manejamos con la gente de Monterrey y más hacia arriba, pues con toda la gente que por allá por Tijuana. Oye, y se me olvidó hacerte una pregunta casi de inicio. ¿Por qué le pusiste Segamex? Digo, el Mex supongo que es de México, pero las otras dos partes es las que me llaman la atención. Sega es por mi apellido, Vega. Ajá. Nada más le quité la letra, o sea, V. Para que no se llamara Vegamex, le pusiste Segamex. Con es Z. Correcto. Perfecto. Sí, se me decía que eso sonaba mejor. No, sí, se oye bien, está padre. Y me gusta mucho la marca y los colores. ¿Dónde te encuentran, Jonathan, o todo tu equipo de ventas? ¿Dónde las personas que ahorita están escuchando este podcast y dicen, sabes que yo ya quiero empezar a dotar mi flota con un equipo de antiextracción? ¿En dónde los encuentran más rápido? ¿Cuál es el canal más rápido para poder hacer una cotización? Pues mira, uno de los canales que tenemos es la página web, que es segamex.com, ¿sí? Y directamente en los teléfonos 81 22 35 74 65, 81 22 61 54 44, y en cualquiera de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, como @Segamex. Oye, Jonathan, yo sé que este podcast, pues obviamente por ser el caso de que es audio, pues mucha gente se anda imaginando cosas. Yo te quiero invitar a que hagamos un ejercicio a futuro, que es hacer un video. Tenemos el canal en YouTube para poder hacer una demostración del producto físico y que lo vean y que vean cómo se hace a lo mejor una instalación y cómo se trata de hacer una extracción y no se logra, porque sí me interesa mucho hacerlo visualmente. ¿Te animas a hacer eso? Claro que sí, con todo gusto. Órale, perfecto, pues ya no se diga más, se va a hacer este video en donde vamos a mostrar cómo es un sistema antiextracción, los sellos de las mangueras, en fin, todo el blindaje que se hace en las líneas de combustible, pues para que pase lo que tiene que pasar, que se consume el combustible en la unidad, y al operador que no le dé miedo. El operador tiene que entender que mejor haga un acuerdo de combustible, un bono de rendimiento, que la lana salga de otro lado, porque además no ayudamos a la hora de extraer el combustible, porque estamos generando una competencia desleal a quien se le estás vendiendo. O sea, la unidad, la cubeta que se está vendiendo a 18 a menos 14 pesos, pues se genera una competencia desleal que a nadie le ayuda eventualmente. ¿No consideras eso, Jonathan? Claro que sí, pues es una práctica que no debería ser. Bueno, pues sí, no debería ser y hay que cambiar este país. Jonathan Vega, director y fundador de Segamex, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este podcast y darnos una masterclass de cómo evitar el robo de combustible en una flota de transporte. Muchas gracias a ti, Clemente, y a todo tu auditorio. Pues gracias a todos ustedes también. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.